Buena gente, ¿cómo están? Espero que estén muy pero muy bien. En el video de hoy volvemos con más tácticas aquí por el canal y en esta oportunidad con un top 5 de mis mejores 4-2-3-1. Será la cuarta edición de esta serie que ya tuvo sus anteriores ediciones con la 4-3-3, la 4-4-2 y la 5-2-3. Y siguiendo con la votación de los subs en una encuesta que hice ya hace bastante tiempo, hoy le toca su turno a la 4-2-3-1. Así que en este video les daré mis mejores combinaciones tácticas a nivel general para esta alineación, es decir, aquellas que considero que siguen funcionando desde hace muchos años, ya que la idea de este video es recomendar opciones que tengan mucha vigencia. Así que espero que les guste este video, apoyen a la serie y que obviamente les sea de muchísima ayuda. Antes de seguir con el video de hoy, no olviden dar like, comentar el video y obviamente de suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Ya saben que con ese mínimo esfuerzo de su parte me motivan a seguir subiendo videos y haciendo que el canal siga creciendo. También les recuerdo que el canal cuenta con Discord y con canal de WhatsApp, así que para aquellos que quieran unirse, solamente deben ingresar en los enlaces que se encuentran en el primer comentario. Dicho todo esto, vamos ahora sí con el video de hoy. Bien, vamos a hablar entonces de estas 5 tácticas que, como mencioné en los anteriores videos de este estilo, no tienen un orden específico, sino más bien que son opciones que en determinados contextos una será mejor que la otra. Y para que tengan un mejor contexto de cada 4-2-3-1, al finalizar la explicación de cada táctica, les comentaré en qué escenarios son buenas opciones. Bien, en cuanto a algunos aspectos básicos, brevemente recordarles que las 4-2-3-1 son alineaciones muy competitivas que mantienen un gran equilibrio tanto en el aspecto defensivo como ofensivo. Es una alineación muy utilizada en el competitivo de OSM porque te permite obtener grandes resultados sin arriesgar tanto y puede funcionar tanto en condición de local como en terreno visitante. Asimismo, desde hace un tiempo, la 4-2-3-1 se ha posicionado como la mejor en el estilo de tiros desde lejos, superando a la 4-5-1 y a la 5-4-1, que solían considerarse superiores a ella. Esto se debe a que en los últimos años ha mostrado una mayor efectividad, manteniendo la solidez defensiva de las anteriores alineaciones. En cuanto al armado de la alineación, un aspecto que siempre resulta un problema para muchos managers es la falta del CI y del CD. Y si bien siempre es más positivo contar con un 11 de posiciones específicas, vale destacar que no es estrictamente necesario contar con esas posiciones, ya que también puede funcionar muy bien la táctica colocando CCA o CC en esas posiciones. En cuanto al bonus de nacionalidad, sí pueden contar con él muchísimo mejor, sobre todo a nivel competitivo, ya que otorgará un plus extra para sacar ventajas sobre su rival, lo cual mejorará al dominio y a la efectividad de las tácticas. Por último, remarcar la importancia de seleccionar correctamente a los especialistas, ya que es algo sumamente clave en toda alineación de tiros desde lejos, siendo su principal vía para anotar, más aún para destrabar esos partidos parejos donde hay pocos remates. Una correcta selección de especialistas potenciará aún más la efectividad de estas tácticas. Bien, dicho todo esto, como un recordatorio general, vamos ahora sí con este top de tácticas para las 4-2-3-1. Empezando con una 4-2-3-1 muy típica del canal, con unos rangos de avanzadas que seguramente les suene y mucho. Una 4-2-3-1 que he utilizado al inicio de este 2025 y que, con algunos ajustes, siempre me ha funcionado de gran manera a lo largo del 2024, 2023 y 2022. Esta táctica se usará con el estilo de juego de tirar o disparar desde lejos. En la agresividad se la utilizará en brusco con jueces verde y celeste, agresivo con jueces amarillo y naranja y normal o cuidadoso con jueces rojo. Por el lado de las tácticas en línea, aquí generalmente se la usará con el apoyo de los medios a la defensa, aunque para duelos de mucha inferioridad de equipo también se puede sumar el apoyo de los delanteros al medio. Y en las avanzadas, esta 4-2-3-1 se utilizará con una presión balanceada con números entre el 42 y el 49, el estilo será siempre defensivo con números entre 26 y 32, y la velocidad será de juego de bases rápidos con números entre 60 y 69. Aquí vale la pena mencionar que dentro de esta primera táctica del video puedo mencionar bastantes combinaciones como 44-32-62, 42-26-62, 48-29-60 o 48-28-68, entre otras. Esto se debe a que a lo largo de estos años siempre he estado moviendo algunos números para ajustar la efectividad, pero siempre dentro de este rango de avanzadas. Así que es un punto importante a tener en cuenta para recuperar la efectividad en caso de que vean que no esté rindiendo al máximo. Y ya para cerrar la táctica, en el marcaje y en el fuera de juego siempre se usará un marcaje zonal y no se usará con el fuera de juego.
Bien, esta táctica es una vieja confiable del canal y sin duda alguna que todos los managers que usaron la 4-2-3-1 han pasado por este rango de avanzadas. Con sus respectivos ajustes, siempre ha sido una gran opción para utilizarla en partidos en condición de visitante contra alineaciones ofensivas, destacando también su dominio en condición de local ante diversas alineaciones, siempre mostrando un muy buen registro de estadísticas y obteniendo grandes resultados. Sin dudas que es la opción táctica con la que recomendaría iniciar en la 4-2-3-1 si nunca han usado esta alineación. Bien, vamos ahora con la segunda táctica de este top, que será una opción bastante recomendada como alternativa a la primera combinación táctica, pero muy utilizada con el plan de juego característico de las alineaciones de un solo delantero. A esta 4-2-3-1 se la utilizará lógicamente con tirar o disparar desde lejos. La agresividad se la usará nuevamente en brusco con jueces verde celeste, agresivo con jueces amarillo y naranja y normal o cuidadoso con jueces rojo. En cuanto a las tácticas en línea, aquí nuevamente se la podrá usar tanto con el apoyo de medios a defensa, como también sumando el apoyo de los delanteros al medio, en caso de ser visitantes e inferiores en valor de equipo con respecto a su rival. Y en las avanzadas, esta 4-2-3-1 usará una presión de defensa profunda en 36, 34 o 32, con un estilo defensivo en 26 o 29 y con una velocidad que puede ser de pases rápidos en 65 o de juego de posesión en 56. Ambas opciones de velocidad pueden funcionar muy bien ante varias alineaciones, pero por lo general recomendaré utilizar los pases rápidos en la mayoría de los casos y solo cambiar a posesión ante alineaciones que usen tirar o disparar desde lejos. Y bien, ya para cerrar la táctica, nuevamente esta 4-2-3-1 utilizará un marcaje zonal y no se usará con el fuera de juego. Bien, esta táctica personalmente no recuerdo haberla recomendado tanto en 4-2-3-1, pero sin duda alguna que es una combinación que suelo utilizar bastante en competitivo, ya que utiliza una presión muy confiable y práctica para las alineaciones de un solo delantero. No será una opción muy goleadora, pero sí es de esas tácticas que busca mantener el cero en el arco y anotar de pelota parada. Una opción muy equilibrada que te permitirá siempre estar en competencia ante el rival que sea. Y junto a la táctica anterior, esta 4-2-3-1 es de las opciones que más recomendaría utilizar, sobre todo para aquellos que han usado muy poco a esta alineación. Bien, nos metemos ahora con la tercera táctica de este video para la 4-2-3-1, y aquí tenemos una opción que inicialmente la empecé usando con la 4-5-1 allá por 2023, pero que en 2024 y en 2025 se ha mostrado mucho más efectiva con la 4-2-3-1. Esta táctica se jugará también con el estilo de tirar o disparar desde lejos. En la agresividad se la podrá utilizar en brusco con jueces verde y celeste, agresivo con jueces amarillo, normal con jueces naranja y cuidadoso con jueces rojo. En las tácticas en línea, aquí las dos mejores combinaciones han sido la de apoyar los medios a la defensa como uso general y ocasionalmente se la puede utilizar únicamente con los delanteros apoyando al medio, ante alineaciones que utilicen el plan de juego del contraataque y de juego de pases. Y bien, con respecto a las avanzadas, la presión que se podrá utilizar en esta 4-2-3-1 será de 62 en cerrando los espacios, el estilo será defensivo en 38 para cuando sean locales y 28 cuando sean visitantes, y la velocidad que se utilizará será de 56 en juego de posesión. Y por último, en el marcaje y en el fuera de juego, se utilizará como casi siempre un marcaje zonal y no se usará con el fuera de juego. Bien, esta táctica a más de alguno le sonará ya que la mencioné en un par de videos durante el 2024. Una opción táctica ideal para cuando las presiones de balanceado y defensa profunda no están dando buenos resultados. Una 4-2-3-1 que en condición de local suele tener una gran efectividad logrando dominar a diferentes tipos de alineaciones. Eso sí, a veces suele tener bastante dependencia de tener un 11 de posiciones específicas, ya que se nota la diferencia con el CI y el CD. No obstante, es una gran opción para aquellos que no vengan teniendo buenos resultados con las presiones de las dos primeras combinaciones tácticas de este video. Bien, pasamos ahora a la cuarta opción de este top, a la que podremos denominar como la combinación de las anteriores combinaciones, ya que básicamente toma una característica de las tres opciones antes mencionadas. Esta 4-2-3-1 también se jugará con tirar o disparar desde lejos. En la agresividad mantendremos la misma lógica de utilizar brusco con jueces verde y celeste, agresivo con jueces amarillo y naranja y normal o cuidadoso con jueces rojo. En cuanto a las tácticas en línea, aquí siempre se usará el siempre confiable apoyo de medios a la defensa. Y en las avanzadas, la presión de esta 4-2-3-1 será balanceada en 55, el estilo será defensivo en 33 cuando seamos locales y en 22 para los partidos en condición de visitante, y la velocidad será de juego de posesión entre 55 y 45. Y bien, para cerrar la táctica, nuevamente esta 4-2-3-1 se usará con un marcaje zonal y no se utilizará con el fuera de juego.
Bien, esta táctica es considerada por mí como la alternativa a cualquiera de las anteriores opciones, ya que tiene al menos una característica de cada una y es por ello que puede ser la solución ante el mal rendimiento de esas combinaciones. Una opción muy equilibrada que junto a la táctica 3 puede darte muy buenos resultados, pero en este caso en condición de visitante, sobre todo cuando las tácticas 1 y 2 no estén funcionando del todo bien. En esos escenarios, esta táctica será una gran alternativa para la 4-2-3-1. Bien, vamos ahora con la quinta y última táctica de este video, y cerraremos este top con una 4-2-3-1 que seguramente será bastante atípica para algunos managers, pero es una opción a la que de vez en cuando vuelvo por necesidad. Una 4-2-3-1 que si bien en mis registros de tácticas es probablemente la menos utilizada de las 5, pero no por ello deja de ser una gran alternativa para sorprender al rival. A esta 4-2-3-1 se la usará con el estilo de juego de tirar o disparar desde lejos. La agresividad se la podrá jugar en brusco con jueces verdes, celeste y amarillo, agresivo con jueces naranja y normal o cuidadoso con jueces rojo. Las tácticas en línea, aquí siempre se la usará con el apoyo de medios a la defensa. Y en las avanzadas, esta 4-2-3-1 se utilizará con una presión baja de 19, con un estilo que podrá ser defensivo en 35 o 37 o en neutral en 45 o 47, y con una velocidad bastante alta de pases rápidos con un número base de 71 o 75. Y bien, para ir cerrando esta última táctica, esta 4-2-3-1 se usará con un marcaje zonal y no se activará el fuera de juego. Bien, sobre esta táctica básicamente comentarles que fue de mis últimos experimentos en alineaciones de un solo delantero, y sin dudas fue la que más me sorprendió en resultados para las expectativas que tenía. No obstante, no deja de ser una alineación bastante casual a la que suelo volver cuando ciertas alineaciones que usan contraataque y tiros desde lejos me están dando algunos problemas. Una táctica que, aunque a muchos les pueda sorprender, en condición de local suele destacarse por su gran dominio en ocasiones y por su capacidad goleadora, logrando batir alineaciones muy defensivas que quizás con otra combinación de avanzadas costaría bastante más vencerlas. Una gran alternativa para esas siempre difíciles alineaciones de 5 y 6 defensas. Bien, estas han sido mis 5 mejores tácticas para las 4-2-3-1 en OSM, desde mis inicios en el juego hasta la actualidad. Y por todos los grandes resultados que me han dado, tanto a nivel general como a nivel competitivo de OSM, es que se las recomiendo como siempre para que también puedan aprovecharlas al máximo. Como siempre, recordarles que la idea de esta serie y de este top es que sea un video atemporal, y por ello os recomiendo 5 opciones variadas que me han funcionado en distintos momentos del juego. No obstante, en el futuro seguiré trayendo nuevas tácticas o actualizaciones para las 4-2-3-1, con combinaciones específicas que me estén funcionando en ese momento. Espero que estas 5 tácticas les sea de muchísima ayuda. No tengo dudas de que estas combinaciones tácticas les darán grandes resultados. Bien gente, hasta acá llegó el video de hoy. Si les gustó este video, como siempre déjenle un like y un comentario para apoyar al canal. Y si son nuevos por aquí y les gusta el contenido, pueden suscribirse al canal. Ya saben que de esta manera me ayudan muchísimo a seguir creciendo. Como siempre pueden dejar en los comentarios la táctica que más hayan usado o que más les guste para así compartirlo con los demás suscriptores. Próximamente seguiremos con más videos en el canal. En fin, eso fue todo por hoy. Un saludo, cuídense y buenos juegos.